Doctor, ¿nos escucha? Hola chicos, ¿me escuchan? Hola. Bueno, bueno. Sí, doctor, ¿nos escucha? Ahí está, ahí está. Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, Voy Doc. a tomar hematología, ¿verdad? Sí, doctor. Híjole, eso es difícil porque cuando a mí me toca dar clases después de, de hematología de mis recientes, siempre están dormidos. Pero bueno, espero que este no sea el caso. No, doctor. Eso espero, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, muchachos. Este es el módulo de la unidad temática de diabetes. Eh, lo tienen, ya revisé el programa, es un programa un poco, pues ya pasado de tiempo, no hay nuevas familias terapéuticas que en la actualidad son muy, muy importantes, pero vamos a empezar. Acuérdense que si tenemos preguntas, dice en principio como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Bueno, esto facilita las cosas porque la diabetes tipo 1 se trata con insulina. Entonces vamos a hablar en esta primera parte de las insulinas y los tipos de insulinas que existen en la actualidad. Ok, fíjense que prácticamente nosotros contamos con dos tipos de insulinas. Las insulinas eh, bien como una segunda de los animales, las proteínas, las vacunas, etcétera. Es que empezaron teniendo un problema que causaron un poquito de anafilaxia. Posteriormente se pudieron sintetizar por medio de biología molecular las insulinas humanas. ¿Sale? En la actualidad siguen usándose. Prácticamente contamos con dos tipos de insulinas humanas. La insulina R o rápida o regular, que como su nombre lo indica, tiene un rápido funcionamiento, ¿sale? Y la intermedia o NPH o Neutral Protamine Agonist. Por eso se escribe NPH. ¿Sale? Que como su nombre lo indica, tiene una acción intermedia. Y podemos tener pues una tercera, que es la mezcla de ambas. Como por ejemplo, lo más común es que se encuentren las mezclas 70-30, es decir, 70% de NPH y 30% de insulina humana, rápida, perdón. Ahora, los análogos que son, son nuevas insulinas que se desarrollaron más o menos en los últimos 15 años, que tienen un beneficio y es que tienen una variabilidad glucémica menor. Ahorita vamos a explicar qué es la variabilidad glucémica. ¿Alguien
¿Me puede decir a qué le suena variabilidad glucémica? Piensa cuando escuchan variabilidad glucémica. Yo considero que puede ser en base a los diferentes parámetros de la glucosa que tenga una persona, que pueda tener 180 y que pueda funcionar también con uno que tenga 250. Es un ejemplo. Tienen una idea, pero no lo aterrizan. Fíjense muy bien. Variabilidad es que a mí, a ver, escucha. Escucha. También la probabilidad de que se administre una hipoglucemia así, porque la base Algo parecido. Fíjate muy bien. Yo soy un individuo muestra, ¿sale? A mí me aplican en este brazo, ajá, en este lugar, una cierta cantidad de insulina. 5 unidades de insulina rápida. Ajá. Y en este momento, esas 5 unidades me bajan la glucosa a X. ¿Sí? A la hora me administran la misma cantidad de insulina en el mismo brazo, en el mismo lugar. Pero ahora me baja la glucosa una cantidad Y, es decir, diferente, ¿sale? En una hora me administran la misma cantidad en el mismo brazo y ahora me baja Z. ¿Qué quiere decir? Que todas las mediciones fueron diferentes. A eso se le llama variabilidad glucémica. Es decir, que en el humano la cantidad de insulina que metaboliza glucosa es diferente. Y esto es mayor en las humanas que en los análogos. Entonces, en la actualidad o en la práctica médica, esto es una ventaja. ¿Por qué ventaja? Porque con esto disminuimos las posibilidades de hipoglucemia. Si se fijan, lo que dijo Isa es que la posibilidad de hacer hipoglucemias. Entonces, el peligro de la variabilidad glucémica es que a lo mejor el paciente así de repente ha estado 30 días controlado y de la nada, comiendo lo mismo, administrándose la misma cantidad de insulina y haciendo la misma actividad, ¡pum! De repente se le baja la glucosa mucho y hace hipoglucemia. Entonces, los análogos de insulina son más estables, varían menos en su actividad metabólica. Entonces, básicamente tenemos la misma especie de insulinas en los análogos. Tenemos análogos rápidos, pero en este caso son ultra rápidos porque tienen un efecto de inicio de acción más rápido que las insulinas regulares, como por ejemplo la insulina Lispro, Aspart o Glulicina, y los análogos que antes conocíamos, que ya son más en las basales. Tenemos insulina glargina, insulina U300, tenemos insulina Degludec, tenemos insulina Tresiba. Todas ellas son ejemplos de insulina, ¿sí? También existen conformaciones, es decir, 70-25 o incluso 50-50. Ya hablábamos de que esas eran X de insulina intermedia y X cantidad de insulina rápida. Y del otro lado, pues los nuevos análogos en las basales. Estos análogos de las basales se comportan mucho más como insulinas lentas. Cuando hablo de lentas, quiere decir que pueden cubrir 24 horas de su administración, ¿sale? Y como ya les decía, Glargina, U300, Degludec o Detenir. Ojo que su programa pues no habla de los análogos, yo les estoy incluyendo lo mismo, ¿sale? Pero básicamente, pues con ambos es como llegar a su casa, lo mismo con un bochito, bueno, ustedes no conocen tanto un bochito, tal vez más a ver chicos, un coche viejo, un Tsuru. un bocho. Pues un bocho así, ya, pero bueno, espero que sí los conozcan.
Lo mismo le sirve un bocho para llegar a su casa, nada más que no tienen aire acondicionado, hacen ruido y algunos están feos, ¿sale? Pero es lo mismo que ustedes traigan un Lamborghini. A final de cuentas, ambos son automóviles, las insulinas todas tienen la misma acción, nada más que unas son mejores y menos riesgos, ¿sale? Riesgos principalmente de hipoglucemia. Ahora, según su estructura, pues las consideramos como humanas o como análogos, ¿sale? Y ya les decía yo, según su farmacocinética, los dividimos en rápidas o ultra rápidas y basales, ¿sale? Y basales son o intermedias o prolongadas. Y en la actualidad, pues contamos con coformulaciones o mezclas, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que son los análogos son insulinas humanas que por medio de tecnología recombinante se les añadió partículas bioquímicas para hacerlas usualmente más estables, ¿sí? A final de cuentas, por ejemplo, eh, simple y llanamente las insulinas se les añadió partes de nuevas cadenas peptídicas para darles todas esas características que nos dan en la actualidad todas las cosas buenas, ¿sale? Bueno, ya les decía yo, en cuanto a las humanas, la rápida o también conocida como regular. Entonces, cuando ustedes escuchan R, insulina rápida o insulina regular, es una coformulación soluble y cristalina. La intermedia o NPH, o como ya les decía yo, por sus siglas en inglés, Neutral Protamine Agonist, también conocida como insulina isofana, es una insulina cristalizada que usualmente los pacientes dicen que está un poco lechosa, ¿sale? Como característica, la insulina NPH hay que agitarla para reconstituirla y que darle un poco de homogeneización, ¿sale? Antes existían las insulinas prolongadas como insulina zinc, pero ya esas ya no se usan, ¿sale? Y de estas nacieron las mezclas de insulinas. Mezclas de insulina, la más vieja y la más característica, la que combina insulina rápida con insulina NPH. Y ahorita vamos a entender un poquitito más qué significa. Ok, ya me saltó. Aquí está. Los análogos de insulina, pues no son otra cosa que variaciones genéticas a lo mismo, en la cual en algunos lugares terminales de la insulina se le han añadido aminoácidos para modificar el comportamiento. Ahora, estos son puntos importantes. Fíjense cómo en este cuadrito les hago algunas consideraciones como a la mitad de la tabla, inicio de acción, aquí después del inicio de acción, pico, y después de eso la duración. ¿Qué quiere decir el inicio de acción? Pues su nombre lo indica, ¿no? Cuando empieza metabólicamente a trabajar las insulinas. Y como ustedes pueden observar, son primero las prandiales o rápidas, ¿sale? Los análogos de insulina rápido tienen alguna característica importante. Tienen un inicio mucho más rápido de lo que lo hacían la rápida. Como ustedes pueden observar, las ultra rápidas o análogos comienzan su acción del minuto 5 al minuto 15 que se administran. Por el otro lado, los análogos comenzaban a actuar de 30 a 60 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le inyectamos, casi de inmediato empieza a hacer su efecto metabólico y la glucosa empieza a bajar. Ahora, ustedes pueden observar en la siguiente línea, dice ahí pico. ¿Qué quiere decir pico? Pues quiere decir que tienen el máximo de sus efectos, ¿sale? Y después la duración. Y ahí pueden observar cómo los análogos duran de 4 a 5 horas y las insulinas rápidas
o las humanas de 6 a 8 horas. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente que está en tratamiento con insulina rápida en casa y si administramos X cantidad de insulina rápida, ¿el paciente tiene que comer o no tiene que comer, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que sí, doctor, ¿Por porque qué? si no, es probable que caiga en hipoglucemia. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente controlado en casa, si le tiene o una coformulación que tenga rápida o le estamos dando insulina rápida, si ese paciente no come, tiene alto riesgo de hacer hipoglucemia. ¿Vale? Y esto es importante que ustedes entiendan. La siguiente columna, las insulinas basales. Basal, ¿qué significa? Que cubre un largo tiempo, ¿sale? Y que esto la hace que tenga menor posibilidad de tener picos o menor posibilidad de hacer hipoglucemia. Como ustedes pueden observar, ahí están Degludec, Glargina, Detemir y hasta abajo intermedia, que recordando la intermedia o NPH es la insulina humana, ¿vale? Su inicio de acción de 2 a 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, el paciente puede despertarse, ponerse un poco de cosas en su trabajo y después irse a comer, ¿sale? Después, ustedes pueden observar pico. Sin picos, ¿qué significa? Que no tiene un punto más alto de inicio de acción. Pero esto pasa en los análogos, ya lo observaron como solamente en Detemir, en Glargine y en Degludec. Por el otro lado, en NPH sí hay un pico. Les voy a plantear un tema. A ver, fíjense muy bien. Si un paciente se pone insulina intermedia, vamos a pensar que a las 10 de la noche, ¿sí? Y aquí observamos que su inicio de acción, su pico de acción es de 4 a 10 horas, ¿sí? Acuérdense, se la pusimos a las 10 de la noche. ¿A qué hora es más probable que presente hipoglucemia, muchachos? ¿Quién quiere participar? ¿No será la del pico, bueno, el momento en el que está en el pico, Doc? No, pero no tengas el momento. A ver, Ah, haz tus cálculos. Se lo puso a las 10. pues como a las 10:30. No, fíjate, pico. Mañana, ¿no? Exactamente. El pico dice que entra de entre 4 a 10 horas. Esta está un poquito mal. Es de 4 a 6. ¿Sale? Entonces, como lo acaba de decir tu compañera, ¿sale? Ese paciente puede presentar una hipoglucemia entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿Sale? ¿Sí quedó claro esto, chicos? Ok, ahora fíjense muy bien. La duración. La de Temir cubre 18 horas, la Glargina cubre 16 horas, Degludec cubre 24 a 36 horas y la NPH de 10 a 16 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que los análogos se pueden administrar una sola vez al día, ¿sale? Pero la NPH tiene una vida media más corta. ¿Esto qué quiere decir? Que usualmente la NPH para que cumpla todo el ciclo metabólico, tenemos que administrarla 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ok, en los mexicanos, usualmente dentro del día, hacemos una carga más fuerte de alimentos en el día, ¿sale? Entonces, en los pacientes mexicanos, la forma usual es utilizar 2/3 de insulina NPH por la mañana y 1/3 por la noche. Los americanos, por ejemplo, son diferentes. Los americanos son gente que su comida, lo que para nosotros es la comida, 3 platos fuertes, bueno, más bien, no. Una sopa, una ensalada, plato fuerte, a lo mejor eso lo hacemos en la comida. Los americanos lo hacen en la cena, más o menos como a las 6 de la tarde. Entonces, los americanos, por ejemplo, para utilizar NPH, ellos a veces utilizan 2/3 por la noche y 1/3 por la mañana. ¿Sale? Hasta aquí, chicos.
¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que les acabo de explicar de los prandiales y de las basales? Doctor, yo tengo una duda. ¿Mande? ¿Por qué Detemir, Glargina y la otra, no hacen picos? Ok, te lo voy a contestar un poquitito más adelante. ¿Sí? Vas a entender por qué. Ok, doctor. ¿Alguna otra duda, chicos, de lo que llevamos? ¿No? Bueno, y finalmente, las premezclas. Las premezclas, como yo les había dicho, son tipos de insulinas comerciales que tienen cierta cantidad de basal y cierta cantidad de rápida, ¿sale? Esto ahorita lo vamos a entender por qué. Como pueden ustedes observar, 70-30 significa 70% de basal, 30% de rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que si administramos 30, más bien 10 unidades de Novomix 30, estamos pasando 7 unidades de insulina basal y 3 unidades de rápida. Ajá, como le estamos administrando rápida, quiere decir que va a tener dos fases de inicio. Una rápida, que es el inicio de acción de la rápida, que son 3 unidades, y el resto del pico de la bifásica o de la basal, ¿sale? Y que te va a cubrir 2 veces, o más bien, la mitad del día. Estas también se administran 2 veces al día. Ahora, fíjense muy bien, esto es más o menos cómo se comporta la insulina en ustedes. ¿Alguien de ustedes tiene diabetes? Afortunadamente no, doctor. Ok, eso quiere decir que ¿ya comieron o todos están sin comer? No, estamos sin comer. Bueno, ahorita nos apuramos para que ya se vayan a comer. Entonces, ahorita, por ejemplo, ustedes están aquí, ¿sí? No han comido. El almuerzo es la comida, ¿sale? Su glucosa está baja. Ya que acaben mi clase, se van a ir a comer, ¿sale? Y una vez que ustedes coman, la glucosa se va a empezar a elevar. Y su cuerpo avienta un chisgue de insulina, su páncreas, ¿sale? El modelo de insulina fisiológico es insulina rápida, ¿sale? ¿Por qué? Porque actúa de inmediato. Entonces, una vez que su cuerpo secreta insulina, pues empieza la glucosa a bajar, ¿sale? Entonces, esto es lo que pasaría, por ejemplo, en Isabel, en un día completo, ¿no? Se para a las 6 de la mañana, de ahí toma 3 clases, a las 9 desayuna, ¡fum! Su glucosa sube, existe un chisguete de insulina y la glucosa empieza a bajar, ¿sale? Está en un pico normal, vuelve a la comida, sube la glucosa, ¿sale? Y se hace un chisguete de insulina, baja y así. Entonces, esto es lo normal, ¿sale? Lo que nosotros tratamos de hacer con las insulinas que tenemos en la actualidad, pues más o menos va encaminado en 2 funciones. Vean, las insulinas basales trabajan siempre en esta estática, ¿sale? Las insulinas prandiales, prandial que significa antes de comer, ¿sí? O preprandial, antes de comer, es administrar un poco de insulina rápida para hacer esto, ¿sale? Ok, tengan en mente esta imagen para a continuación entender esto. Si nosotros comprendemos esta imagen, pasamos a esta. Fíjense cómo en la línea gris están cómo se comportan las insulinas ultra rápidas. Quedamos que en 15 minutos avientan un pico de acción. A esto me refiero con pico, ¿sale? Quiere decir un punto de acción mucho más fuerte, mucho más brusco, ¿sale? Como pueden ustedes observar, las rápidas y la NPH tienen pico, ¿sale? El resto de insulinas basales no tienen picos, se mantienen estables. Entonces, teniendo en cuenta esta diapositiva con la siguiente, pueden entender cómo reaccionaría el cuerpo en 24 horas. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos?
¿no? Bueno, ahora, fíjense muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita Isa ya le empezó a dar hambre y le trajeron unas papas, ¿sale? Bueno, algo más calórico, unas galletas. Entonces, ella empieza a comer, su glucosa se empieza a elevar, ¿sí? Vamos a pensar que Isa fuera una paciente diabética tipo 1, entonces ella se conoce que si se echa un paquete de crackers o de las galletas que a ella le gusten, ¿sale? Si se las come completas, necesita 3 unidades de insulina rápida para bajarlas. Entonces rápidamente agarra y se inyecta su insulina basal, ¿no? 3 unidades. Entonces, poco a poco va a empezar a disminuir la glucosa de la elevación que tuvo, ¿sale? Ok, para nosotros hacer esto, hay que tener en cuenta qué tipo de insulina le estamos pasando. ¿Se acuerdan que les dije? La insulina R empezaba a los 30 minutos y tenía su pico a las 2 horas o a la hora, ¿sale? Y dijimos que las ultra rápidas tienen pico a los 15 minutos. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre hay que decirle a nuestro paciente que si le vamos a dar insulina rápida, tiene que ser pegado a los alimentos. Es decir, prácticamente tiene su plato servido, se inyecta y a comer. ¿Por qué? Porque si el paciente no come y se administra la rápida, pues puede existir un riesgo de que exista hipoglucemia. Ahora, ¿por qué? Porque existen la variabilidad y por qué los análogos, que fue la pregunta que me hizo, no me acuerdo quién me la hizo, pero hizo la pregunta, ¿por qué glargina de Gludec y de Temir no tienen picos? Bueno, una parte de la variabilidad glucémica depende de esto. La absorción subcutánea de las insulinas humanas pues no produce un adecuado efecto prandial o basal porque tienen una absorción irregular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos inyectamos y a veces la insulina pasará rápidamente al torrente. Habrá otras veces que tenga un paso más lento por nuestro tejido celular subcutáneo, ¿sale? Entonces, lo que hicieron los investigadores o los científicos a la hora de desarrollar las nuevas insulinas y es que crearon una secuencia diferente de aminoácidos para que simularan una velocidad de absorción mucho más fisiológica. ¿Y a qué me refiero con fisiológica? Que sea poquito a poquito. Fíjense muy bien, vamos a pensar que esta es una insulina análoga, ¿sale? Le pusieron una partícula para que ustedes entiendan que la cubre y que la hace hexágonos en pedacitos, ¿sale? Se administra, se pone en el tejido celular subcutáneo y poquito a poquito ese hexámero o ese cuerpo conformado por 8 pedacitos de insulina, poquito a poquito se va a ir empezando a liberar, ¿sale? Y como se va empezando a liberar, va empezando a deshacerse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas insulinas, pues, dieron como lugar a una secreción mucho más lenta, mucho más pausada, pero esto significó mucho más regular en el tejido celular y por ende en el torrente sanguíneo, ¿sale? Este es un ejemplo burdo para que ustedes entiendan de por qué esos análogos basales pues no tienen pico, ¿sale? Porque su absorción es muchísimo más lenta, más pausada y de una forma pues más estable, ¿sí? ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? ¿No, chicos? No, doctor. Ok, fíjense muy bien. Ahora les voy a poner 3 ejemplos para que ustedes entiendan. NPH es insulina, ¿qué tipo? Humana. ¿Qué tipo, chicos? Humana. ¿Sale? Insulina glargina, ¿qué tipo? Basal. Bueno, es basal, pero ¿es análogo o humana?
Análogo. 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 Perfecto, perfecto. ¿Y de temir? Análogo también. Análogo. Ok, fíjense muy bien. Este ejemplo es misma cantidad de insulina en el mismo sujeto, en el mismo lugar, administrado una hora tras otra. ¿Sale? Como ustedes pueden observar, vean cómo al principio la NPH bajó mucho, luego bajó menos, luego otra vez bajó menos y otra bajó mucho menos. ¿Ya lo observaron? El pico más alto significa que bajó mucho y otro pico menos, el de hasta abajo significa que bajó mucho menos. ¿Sí? ¿Ya observaron? Bueno, después en el rosita, la insulina glargina. ¿Sí observan que tienen curvas mucho más pegaditas? ¿Qué quiere decir eso de mucho más pegaditas? Pues que fue un comportamiento muchísimo más homogéneo, a comparación de la NPH que tiene comportamiento más heterogéneo. Acuérdense, homogéneo es igual, heterogéneo es diferente. Y fíjense cómo todavía de temir tiene curvas muchísimo más cerraditas, ¿sí? Es decir, que el comportamiento metabólico es muchísimo más estable. Y este es un ejemplo para que ustedes entiendan por qué es importante que nosotros pensemos, bueno, si nosotros le administramos una humana, le va a bajar la glucosa, pero existe un riesgo y ese riesgo es la hipoglucemia. ¿Por qué? Por la variabilidad glucémica. Si nosotros administramos insulinas análogos, el beneficio es que tenemos menos variabilidad glucémica, ¿sale? Entonces, la insulina humana, la NPH, la basal humana, pues es intermedia, tiene como posibilidad un poco de ganancia de peso con toda la insulina. Un efecto secundario es la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque es una insulina anabólica. Ajá. Existe un mayor riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tiene mayor variabilidad, ¿sale? Entonces, vean, tiene mayor variabilidad y, bueno, esto olvídense del vial o no, porque pues eso es nada más cómo se coloca. A diferencia de una basal análoga como de temir. Se puede administrar una vez al día, ya les decía yo, en el caso de NPH se tiene que administrar 2 veces al día, pues también aumenta de peso, aunque es menos, tiene menor posibilidad de hipoglucemia, tiene menor variabilidad y este es el motivo por el cual tiene menor hipoglucemia y bueno, hasta ahí, porque lo otro de los viales no tiene caso. Ahora, una premezcla. Vamos a pensar en un tipo 70-30. 70-30 significa 70% de insulina basal y 30% de rápida, ¿sale? Existen 70-30, 75-25 o 50-50. Bueno, ¿y qué hacen? Vamos a pensar que aquí nuestro paciente diabético, vamos a pensar que son las 9 de la mañana, a esta hora desayuna, nosotros le administramos 10 unidades de una premezcla y de 10 unidades 3 van a actuar rápido, ¿sale? Y el 7% de insulina humana va a actuar a lo largo del tiempo. Este tiempo son más o menos de 8 a 12 horas, ¿sale? Y el tiempo metabólico que actúa la rápida es más o menos de 4 a 6 horas, ¿sí? Tal vez con esta diapositiva ustedes pueden entender un poquitito más la diferencia entre basales y prandiales. Aquí, muchachos, dudas, preguntas que tengan. ¿No? No, doctor. Ok. ¿Están bien o ya tienen hipoglucemia? Ok, bueno. Ok. Ahora, nosotros tenemos en premezclas insulinas humanas, o insulinas análogos. Y sucede exactamente lo mismo. La diferencia es que estas cuestan más, las análogos cuestan más, tienen beneficios, sí, menor riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tienen menor variabilidad. Ahora,
si nosotros somos juiciosos, son igualmente efectivas, una que la otra. La diferencia es que las humanas son más baratas, tienen mayor variabilidad, y mayor variabilidad se traduce en mayor posibilidad de hipoglucemia, ¿sale? Lo mismo sucede con la basal regular o la basal modificada. En la basal modificada es la insulina áspara. Se le añadió un aminoácido de aspartato a la insulina regular y esa fue la modificación que se le hizo para convertirla en análogo. Y sucede exactamente lo mismo. Las dos se administran cada dos veces al día. Esta tiene menor variabilidad, esta es más cara, pero tiene menor posibilidades de hipoglucemia debido a la menor variabilidad que la insulina regular. Ahora, si ustedes me preguntan, oye doctor, ¿y si es mucha la diferencia del costo? Bueno, por ejemplo, una premezcla de una genérica, la de Pisa, pues podríamos tener un frasco por unos 300 pesos, ¿sale? Si nosotros utilizamos una humana, el mismo frasco, una análoga del mismo frasco o en una pluma, pues probablemente nos salga el doble, ¿sale? 700 a 1000 pesos, ¿sale? Esa es la diferencia de costos que existen. Claro, son muchísimo mejores los análogos. Entonces, bien, recuerden que por ahí me preguntaron, ¿por qué es esto? Bueno, esta es un modelo de insulina humana, ¿sale? 2 cadenas peptídicas, bla, 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 con una unión disulfuro, bla, bla, bla. Lo único que le hicieron fue una sustitución de aspartato por glicerina y por el otro lado, en la segunda cadena de aminoácidos, una sustitución de arginina, de doble arginina, y así hicieron la insulina glargina, ¿sale? Y nuevamente, esto es lo que sucede, ¿sale? Por medio de esa sustitución, pues hicieron que las unidades de insulina se pegaran, ¿sale? Y que una vez que se administran, se inyectan, se convierten, vamos a pensar lo que se convierten en una caja, ¿sale? Y a la hora de que están ya dentro del tejido celular, esa caja se va deshaciendo hasta dividirse totalmente en las unidades funcionales de insulina. Y nuevamente, esto es lo que los hace que tengan una menor variabilidad. Ahora sí, a la que me preguntó, ¿por qué Glargina, Detenir y la otra no tienen picos? Pues ya porque uno, su acción es basal, es constante y no tiene picos por este mecanismo, básicamente. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí les quedó clara esta parte? Sí, doctor. Y lo mismo pasa para otro tipo de insulinas. Esta debe de ser, déjenme ver, A21, esta debe ser aspártica, ¿sale? Una unión disulfuro, 2 cadenas peptídicas con las modificaciones glargina, y una adición de una cadena con potasio y otra cosa, la Detenir, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las características de una insulina basal ideal? Idealmente, basal, pues la deberíamos administrar una vez al día, ¿sale? Para cubrir las demandas metabólicas en una sola inyección. Tendría que tener un perfil farmacocinético plano. Plano significa sin picos. ¿Por qué? Porque si esta insulina presenta picos, ¿cuál es el riesgo, muchachos? Perfecto, hipoglucemia. Entonces, otro de los puntos es que el perfil sea lo más reproducible en cada paciente. Es decir, que este tipo de insulina actúe en el paciente X igual que en el paciente Y y en el paciente Z, para que tengan la menor posibilidad de hacer hipoglucemia. ¿Sabe? Flexibilidad, ¿para qué?
pues para que si este paciente por X, Y o Z no se lo puso en la mañana, pues ni modo, que se lo ponga. Y si no se lo puso en la tarde, pues se lo ponga en la noche. Esta característica la tienen las insulinas más avanzadas, como U300, como Degludec, que son las más seguras, las más finas para su uso, ¿sale? También son las más caras. Entonces, nuevamente, una terapia de reemplazo idealmente debería de pensarse en esto, ¿sale? Aquí, ¿qué les digo? Usualmente los endocrinos, cuando tratan de sustituir insulina, lo hacen inyectando en un esquema basal bolo. Basal significa aquí te inyectan insulina basal, ¿sale? Acá le ponen rápida y cada que coma rápida y cada que coma rápida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un esquema basal bolo, pues podría tener 4, 5 o 6 piquetes al día, dependiendo de cuánto coma. Nosotros, por ejemplo, los internistas, a nosotros nos gusta hacerlo en premezcla. ¿Por qué? Porque con 2 piquetes podemos conseguir exactamente lo mismo que en un esquema basal bolo. Y bueno, miren, esta es una representación en 3D de qué es lo que sucede con las insulinas análogas. Este es Degludec, ¿no? Se inyecta en forma de 2 monómeros, se administra y poco a poquito, por medio de la síntesis en el tejido celular, pues se va disminuyendo, ingresa así como una cadenita de multiexámenos y posterior a que se administran, se van deshaciendo algunas moléculas y vean cómo se van liberando los monómeros de insulina. Bien. ¿Sale? Esta es una representación esquemática para que ustedes se puedan dar una idea de qué está sucediendo. ¿Sale? Bueno, entonces, la hipoglucemia. La hipoglucemia es un factor muy, muy importante a considerar en el tratamiento de un diabético. Siempre se debe de preguntar si el paciente produce hipoglucemia. Creo que esto ya se los dije alguna vez. El 60% de ingresos hospitalarios son por causa iatrógena y la causa más frecuente de estos es por hipoglucemia, por el tratamiento para disminuir la glucosa. Entonces, las hipoglucemias nocturnas, o más bien la hipoglucemia, es algo que siempre debemos de interrogar. Y siempre que encontremos una hipoglucemia, debemos de ver qué es lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Si el paciente se puso más, si el paciente no comió, o qué sucedió. En aquel paciente que te dice, no, pues yo hice exactamente lo mismo, cené lo mismo que siempre, hice lo mismo que siempre, pero me dio una hipoglucemia, probablemente la variabilidad glucémica sea aquello que explique el porqué. Las diferencias entre humanas y análogos es que está bien comprobado cómo los análogos tienen menor cantidad de hipoglucemia. La cosa, pues, es el costo, ¿sale? Pues creo... Ok, ahora, ¿cómo se administra insulina? Y creo que este es un tema un poquitito más avanzado para ustedes. Se los voy a mencionar rapidito, pero no creo que un estudiante pues sea importante que esto lo entienda. A un estudiante así como ustedes están pequeñitos todavía. Las insulinas basales se pueden iniciar según titulación de dosis, como por ejemplo por kilo de peso, de 0.2 a 0.4 o hasta 0.5 por kilo de peso. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un individuo de 80 kilos, podemos iniciarle una insulina basal a 0.4. 0.4 por 80 nos va a dar 36. 36 unidades, si es NPH, 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche. Si es de alguna insulina basal que se puede administrar una sola vez al día como insulina glargina,
36 unidades antes del desayuno. ¿Sale? En el caso de NPH, se puede titular en la mañana y en la noche. Y se puede titular en esquemas tritutarios. Esto ya no lo vamos a ver con ustedes porque pues no es un tema que ustedes deban de ver. ¿Sale? Voy a pasar a las siguientes diapositivas para que entendamos un poquito. ¿Cómo van, chicos? ¿Vamos bien o ya se me cansaron? Si ya se cansaron, aquí cortamos la clase. ¿O ya se durmieron? No, doctor, aquí seguimos. Bueno, ¿qué onda? ¿Seguimos un poquitito más o aquí la paramos? ¿Qué opinan, chicos? Yo la verdad ya tengo hambre, doctor. No, pues sin ningún problemita. Bueno, sin ningún problemita aquí lo dejamos. Todo claro con la parte de insulinas. Y si gustan, denme 5 minutitos para que acabe esas 3 diapositivas que ustedes ven en mi pantalla y puedan entender cuándo se prefiere una insulina basal o cuándo se prefiere una insulina rápida. ¿Vale? Aguántenme un segundito. Doctor. Y... No, que vale. Ok. Bueno, fíjense muy bien. Esta me la voy a saltar. Cuando nosotros hemos decidido utilizar una insulina, según guías, como les voy a enseñar yo, porque creo que es la forma más fácil de que un estudiante lo entienda, es por arriba del 9% de glucosilada o de 8, ¿sale? Se prefiere utilizar una insulina basal, long acting insulin. Entonces, basal, NPH, Degludec, la argina, Detenir o U300. ¿A qué dosis puede utilizarse? De 0.1 hasta 0.3, ¿sale? Y vean cómo aquí dice titration o titulación cada 2 o 3 días. Y así hasta alcanzar meta terapéutica. Mande. Perdón por interrumpirlo, pero es que nos quedamos en la diapo que dice gracias. ¡Ah! Entonces no están viendo esta. No. Chihuahuas. A ver, déjenme ver. Dejar de compartir. Ok, permitir. Aquí sí ya ven. Esta diapositiva está tomada del consenso para tratamiento de diabetes de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América, AACE. ¿Sale? ¿Y qué dice? Que cuando nosotros requiramos insulina, mañana vamos a ver cuándo requerimos insulina, pues podemos utilizar una insulina basal, ¿sale? Long acting insulin o basal, que podemos empezar de 0.1 hasta 0.3. ¿Qué quiere decir? El peso del paciente por 0.2, 0.3 o 0.4, dependiendo de lo que nosotros pensemos, ¿sale? Y pasamos a lo siguiente, titular cada 2 a 3 días hasta alcanzar la meta terapéutica. Las metas terapéuticas pues dependen de cada una de las guías con que nosotros utilicemos, ¿sale? Si nuestro paciente después de titular adecuadamente no alcanza su meta de tratamiento, pasamos a intensificación. Y en la parte de intensificación dice control prandial. Eso significa pasar a un esquema basal plus o basal plus extra 2. ¿Qué quiere decir? Administrar insulina basal como glargina y puntos de rápida o utilizar premezclas. Ya hablamos de ellas, pueden ser 70-30, 25-75, o si el paciente eleva mucha glucosa postprandial,
podemos utilizar 50-50 dependiendo de las características de nuestro paciente, ¿sale? La titulación, pues, y en un paciente extra de afuera, que está en la consulta, que está en su casita, usualmente lo hacemos cada 2-3 días. Un paciente que está internado, como nosotros lo monitoreamos y como nosotros podemos observar cuál es su comportamiento de glucosa, podemos titularlo día tras día, ¿sale? Entonces, nuevamente, el paso de las guías es que primero iniciamos con basal. Lo titulamos. Titular es subir o bajar de una dosis adecuada, ¿sale? Y si nuestro paciente no se llega a controlar, pasamos a una intensificación y esa intensificación se llama basal bolo. Basal significa utilizar una insulina basal y el bolo lo hacemos con pedacitos de rápida, ¿sale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en varias inyecciones o en premezclas, ¿sale? Entonces, pues no sé si tengan dudas, preguntas, muchachos, de esta parte de insulinas, si les quedó claro. A ver, este es el momento de que me digan.